se enteraron. Y Dios quiere que te enteres, hermano, de lo venidero. Que sepas lo bien que están las cosas y lo mejor que se van a poner. Porque los planes de Dios están para ser revelados. Pero no a los del llano, sino a los de las alturas. Dice que hablaban con Jesús. Y entonces Pedro recibió una transformación, diría yo. Un cambio de sustancia en sí mismo. Porque Pedro en toda su humanidad sería como cualquiera de nosotros, un egoísta, un egocéntrico, un yo mismo, ¿no? Es como se conjugan los verbos, primero el yo. Siempre el yo primero. Pero en la presencia de Dios hay un cambio de naturaleza y de generación en nosotros. Porque este Pedro, a pesar de lo mareado que estuviera, ¿no?, y absorto por todas las cosas que le estaban pasando, le habla a Jesús. No le habla a Elías y a Moisés, ¿eh? Le habla a Dios. Nuestras oraciones son dirigidas a Dios. Le habla a Jesús y mirá en qué condición lo tiene a Jesús en este momento. Le dice: Maestro, el que me enseña, el que me adiestra, el que me corrige. Maestro, bueno es. Se dio cuenta que era buena la oración. Era bueno estar en las alturas, era bueno el culto, era bueno venir a la iglesia. Bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas. Primero, ¿en quién se ocupó y de quién se preocupó? Pedro, de Jesús. Hagamos 3 enramadas. Primero, para ti, Señor. Decirle: Señor, vos sos lo más importante en mi vida. Primero vos, una ramada para vos. Pero los que estamos en las alturas también nos preocupamos y ponemos atención y cuidado para los siervos de Dios. Y no me estoy autoexaltando, no hay autobombo en esto, sino que estoy mirando la palabra de Dios y te la predico. Dice que le dijo: bueno, es para nosotros que estemos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti. ¿Y los siervos de Dios qué? A veces quedamos como que nada, ¿no? Y precisamos, ¿no?, de todos, de sus bendiciones, sus oraciones. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Toma en cuenta a los siervos. Porque es el diablo que te quiere separar, hermano. Es el diablo que te pone esto, que te pone aquello, que te pone lo otro. Pero subí a las alturas y no vas a idolatrar a nadie. Vas a honrar y alabar solamente a Cristo. Vas a servirlo primero a Él. Pero vas a tener en consideración también a los siervos de Dios. Algo que no hay que perderlo, ¿no? A veces uno se aleja de estas reflexiones porque en las doctrinas malas de estos últimos tiempos está mucho lo que es la paternidad apostólica y la autoexaltación del hombre. Es terrible. Uno escucha eso, se te rompen los oídos. No podés escucharlo más. Y algunos me dicen: ¿usted escucha a Pastora fulano? Me digo: no, ya lo escuché una vez y no puedo terminar de escucharlo. Pero eso no quita lo que va en su debida medida, ¿no? No es que uno esté buscando nada, decía el apóstol Pablo, pero busco buen fruto en vuestros corazones. Y lo decía él en un momento, aún de lo material, él se animaba a hablar de esa forma. Y es de Dios, hermano, que estemos juntos. Fíjate que Pedro, con cuidado digo lo que voy a decir, pero es bíblico, es terrible, ¿no?, decirlo, pero está hablando de cómo el Señor cambia mentes y sentires. Pedro estaba dispuesto a quedarse a la intemperie bajo el rocío y hacer una enramada para Jesús, pero no solo para Jesús, sino para Moisés y para Elías también. Sacar de él y lo que podía hacer para él, sí, para el Señor y para la obra, podríamos decir. Porque una enramada es trabajo, es una choza, es una casa, es un techo. Y a veces, hermano, la casa, que no es una choza, la casa de Dios, necesita de nosotros. Pero cuando estamos así como estamos y como tenemos que estar, nuestro corazón late como el corazón de Pedro y como el corazón de David, que latía por la casa de Dios, por la enramada de Dios, donde habitaban y ministraban los siervos de Dios. Dale el aplauso, aleluya. Que se nos ponga el corazón en las cosas del reino. Y nos despojemos de esa autoestima que a veces nos preside, ese egoísmo de brazos cruzados,
sí, que no nos hace bien. Y Pedro ahí se destrabó, ¿no? Se le desaludó la humanidad y dijo lo que dijo. ¿Sí? ¿Y por qué esto? Versículo 6, porque Pedro y los que estaban con él estaban espantados, estaban viendo tanto absortamente, tanta cosa nueva, que estaban absortos y se les aumentó el temor de Dios en eso, se espantaron. Esto está bueno, hermano, ir a las alturas con el Señor, porque se te aumenta el temor reverente a Él. Aprender a andar en el temor de Dios en mayúsculo es lo más importante. Es algo que no se enseña en ninguna academia, en ningún seminario, en ningún colegio, nada de eso. Eso se enseña en la mismísima presencia de Dios. Les vino el espanto reverente, el temor. Y en medio de todo eso, la mismísima nube del Espíritu Santo. Dice que vino una nube que les hizo sombra. Uy, en el sol candente de las pruebas, si estás en las alturas con Cristo, marchás en el refrigerio del Espíritu Santo. Da el aplauso porque hay una sombra para refrigerarte en los momentos calientes. La sombra del Omnipotente, eso habla de la proximidad. Porque hay sombra cuando el que hace sombra se pone cerca, ¿no? Y se interpone con ese fuego, en este caso a veces el fuego extraño, ¿no? Lo que podría arder en nuestras ropas, en nuestra alma, que son lo candente de las pruebas. Sí, el Espíritu Santo haciendo sombras, haciéndonos sentir la cercanía, su refrigerio, su estar ahí y por encima de nosotros. Y en ese ámbito escucharon la voz del Padre, hablando desde el Espíritu Santo, desde la presencia misma de Dios, que es el Espíritu Santo. ¿A dónde miré de tu presencia? ¿A dónde miré de tu Espíritu? Dice el Salmo, haciendo un sinónimo de una cosa y la otra. Presencia es sinónimo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos trae la presencia de Dios, y desde la presencia de la nube, la voz, esa vibrante, ¿sí?, y transformadora voz del Padre, para ser escuchada ya no más en el ambiente público, como junto a las aguas del Jordán, que todos los que estaban ahí escucharon la voz tronante que dijo en aquella instancia: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Hasta ahí. Ahora ya no era la voz para las multitudes, sino para los buscadores de la presencia de Dios, para los que subimos a la presencia de Dios, para los que estamos a solas con Cristo, y la voz queda excluida de los demás y queda simplificada, reducida solamente para los que están en esa instancia y hacen caso de esa cita. Pero esa voz no queda ahí, sino que se amplía. No solamente dice lo que dijo allí junto al Jordán, sino que añade y dice: este es mi Hijo amado, y dice ahora: a Él oíd. Más revelación, más palabra para los que están en las alturas con Jesús. Da el aplauso. Y ahí te quiero, dice el Señor. Ahí arriba hay más para ti, hay más poder, hay más potencia. Aleluya. Y luego de tanta cosa maravillosa, ¿no?, y cosas de Dios, la nube, la voz del Padre, Elías, Moisés, luego ¿qué? La mirada puesta solo de nuevo en Jesús. Porque dice: puestos los ojos en Jesús. De repente todo lo demás se esfumó, se fue, y quedaron luego ellos mirando, solo viendo a Jesús. Miraron luego, versículo 8, y no vieron a nadie más, sino a Jesús solo. Eso habla nuestra mirada permanente que tenemos que tener de la persona de Jesús. Ni siquiera la desviaron para el Padre, ni para la nube, para el Espíritu Santo. No, dice: puesto los ojos en Jesús. Y si por ahí quería venir un desvío hacia un lado o hacia el otro, lo demás se esfumó, se fue, y quedó solo Jesús, porque en Jesús habita la plenitud del Padre. En Jesús habita la unción del Espíritu Santo. En Jesús no estamos faltos, estamos completos. Da el aplauso. Él es el dador de la vida. Él es el único nombre dado a los hombres en quien hay salvación. De repente miraron y solo Jesús. A Jesús lo vieron otra vez. Aleluya. Y en forma de vuelta
humana en el sentido de que Él volvía a caminar con ellos y se quedaba y habría de continuar la manera de peregrinar terrenal con Jesús. Él no vuelve a un estado terrenal, hermano, pero Él es parte de nuestro peregrinar y sigue con nosotros. Y cuando vayamos al llano, al valle donde ellos fueron después, ¿sí?, y se encontraron con los problemas con los cuales otros no pudieron, ellos sí pudieron. Vas a poder con lo que otros no puedan. Cerrá tus ojos.